Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento y que estoy segura que a muchos de ustedes les va a encantar. Vamos a hablar de una revelación que ha dejado a muchos con la boca abierta, una que tiene que ver con dos nombres que ustedes conocen muy bien, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Listos para descubrir qué es lo que Demet Özdemir, la talentosa y carismática actriz, quería realmente de Can Yaman? Pónganse cómodos porque esta historia tiene muchos matices y nos va a dar bastante de qué hablar. Y antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, no se olviden de darle a ese botón de suscripción si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras actualizaciones. ¡Vamos allá! Ustedes saben que Demet Özdemir y Can Yaman son dos de las estrellas más brillantes del panorama turco. Su química en pantalla en la serie Erkencikus fue explosiva, magnética, algo que traspasó la pantalla y conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo. Verlos juntos era una delicia, una montaña rusa de emociones que nos dejaba pidiendo más. Y claro, como suele suceder en estos casos, la complicidad que mostraban en la ficción hizo que la chispa de la especulación sobre su vida personal empezara a arder con fuerza. Los fans, siempre ávidos de detalles, soñaban con que esa conexión tan especial que veían en cámara fuera también una realidad fuera de ella. Y en cierto modo, sí que lo fue. Durante un tiempo se rumoreó intensamente sobre una relación entre ellos, y aunque nunca se confirmaron oficialmente como pareja en el sentido más estricto, hubo momentos, gestos, miradas que alimentaron esa ilusión colectiva. Pero, ¿qué hay detrás de esos rumores y de esa química innegable? La verdadera profundidad de la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman es lo que hoy vamos a desentrañar. Ustedes saben que Demet Özdemir es una actriz que no suele prodigarse en detalles sobre su vida privada, es bastante reservada y protege su intimidad con celo. Por eso, cuando habla, sus palabras adquieren un peso y una relevancia especial. Y en esta ocasión, la actriz ha abierto una ventana a sus sentimientos y expectativas respecto a Can Yaman, revelando una dimensión de su relación que va mucho más allá de la simple atracción o de la fantasía de los fans. Lo que Demet Özdemir ha revelado, y que ha sido el foco de atención de medios y seguidores, es que más allá de la atracción física palpable que existía entre ella y Can, o del torbellino mediático que generaban juntos con cada aparición, ella valoraba y buscaba activamente una conexión a un nivel mucho más profundo con Can Yaman. Ella ha expresado en declaraciones que han sido analizadas y comentadas en profundidad, que apreciaba enormemente su energía, su carisma innegable y la pasión visceral que él transmitía, tanto en la interpretación como en su forma de ser. Pero y aquí reside la clave de su revelación, lo que realmente le importaba, lo que ella anhelaba con genuina intensidad, era esa resonancia, esa empatía profunda, esa comprensión mutua que va más allá de las palabras, del lenguaje corporal, de las miradas cómplices en pantalla. Demet es una artista que valora la autenticidad en todas sus formas, la profundidad emocional y la construcción de vínculos genuinos y sólidos. Y por lo que ha dejado entrever en sus reflexiones, ella sentía que esa conexión profunda, esa intimidad espiritual, esa alma que se reconoce en el otro, era algo que existía, o al menos, algo que ella aspiraba fervientemente a encontrar y cultivar en su relación con Can. Es crucial recordar el contexto en el que todo esto se desarrollaba. Estaban en la cúspide de su fama, inmersos en una vorágine constante de proyectos, entrevistas maratonianas, viajes internacionales que los mantenían en movimiento perpetuo y una atención mediática tan intensa que a menudo rozaba la invasión. En medio de ese caos controlado, de esa presión constante por mantener la imagen pública y por cumplir con las expectativas, encontrar un espacio para la genuinidad, para una conexión real y profunda, puede convertirse en un desafío monumental, casi hercúleo. Demet, como figura pública de gran relevancia, siempre ha demostrado una madurez y una inteligencia emocional notables, una capacidad para navegar las aguas turbulentas del estrellato con aplomo y sensatez. Y sus declaraciones actuales no hacen más que confirmar y reforzar esa percepción. Ella no buscaba simplemente un romance pasajero, una aventura fugaz alimentada por la euforia del éxito y la fama, ni una relación superficial construida sobre la base de la admiración pública. Lo que ella verdaderamente anhelaba era un compañero, un cómplice, alguien que no solo entendiera las complejidades y las presiones inherentes a su mundo de celebridades, sino que también pudiera ofrecerle un ancla, un refugio, una conexión humana auténtica y reparadora. Ella ha mencionado en varias ocasiones, y estos detalles son los que realmente iluminan el panorama,
que Can Yaman poseía una cualidad intrínseca que la atraía de manera poderosa, una chispa particular, una intensidad que era palpable en cada interacción, tanto dentro como fuera del set. Y si bien esta intensidad puede interpretarse de muchas maneras, la clave de su revelación reside en la intención y la profundidad detrás de esa atracción. No se trataba simplemente de admirar su talento actoral, su físico escultural, o el aura de estrella que lo rodeaba, sino de ver en él y de buscar en él a alguien con quien pudiera compartir no solo las largas y exigentes jornadas de filmación, sino también experiencias vitales significativas, pensamientos profundos y quizás aspiraciones y visiones compartidas para el futuro. Ella buscaba una complicidad que trascendiera las líneas del guión, una especie de entendimiento tácito y resonante, esa conexión casi telepática que solo se da entre almas afines. Piensen en ello por un momento, cuando dos personas trabajan tan intensamente juntas, colaborando en un proyecto que se convierte en un fenómeno mundial, que cautiva a audiencias de diversas culturas y continentes, se crea, de manera casi inevitable, un vínculo innegable. Comparten la adrenalina de las escenas clave, el estrés de los plazos, la euforia del éxito y el reconocimiento, las largas y extenuantes jornadas de trabajo que a menudo se extienden hasta el amanecer. Es natural, es humano, que en ese crisol de experiencias compartidas se desarrollen sentimientos, o al menos, una profunda apreciación mutua, un respeto ganado a pulso. Lo que Demet parece estar comunicando con sus palabras es que ella iba más allá de esa apreciación profesional y sentía una atracción hacia una dimensión más personal y emocional, una búsqueda de algo más íntimo y sustancial. Y esto es algo que resuena con una fuerza tremenda en la audiencia. En un mundo donde a menudo las relaciones públicas, especialmente las de las celebridades, se perciben como superficiales, efímeras o cuidadosamente construidas para satisfacer las demandas de los medios de comunicación y el escrutinio público, la idea de que Demet Özdemir buscaba algo más auténtico, más profundo y más genuino con Can Yaman le otorga a esta historia un toque humano, vulnerable y cercano. Ella no estaba buscando un cuento de hadas sacado de Hollywood, un romance perfecto e idealizado, sino una conexión real, una relación sólida donde reinara el entendimiento mutuo, el respeto profundo y una resonancia emocional duradera. Quizás esta revelación también nos habla, de manera elocuente, de la madurez que Demet ha ido adquiriendo a lo largo de su carrera. A medida que ha ido creciendo como artista, como profesional y fundamentalmente como persona, sus prioridades y lo que busca en las relaciones, tanto en el ámbito profesional como en el personal, han evolucionado significativamente. Ella ha aprendido a través de sus experiencias a valorar la autenticidad por encima de cualquier otra cosa, y parece que esa búsqueda incansable de la autenticidad fue precisamente la base de lo que ella buscaba en su interacción y conexión con Can. Ella valoraba profundamente la forma en que él se entregaba a sus proyectos, su pasión desbordante y contagiosa, y probablemente veía en esa intensidad una base sólida, un potencial latente para una conexión más profunda y significativa, siempre y cuando esa intensidad se supiera canalizar de forma constructiva y mutua. Otra lectura sumamente interesante y reveladora de sus palabras es la importancia primordial que ella le otorga a la comunicación, y no solo a la comunicación verbal, la que se expresa a través de las palabras, sino también a la comunicación no verbal, esa que se transmite en las miradas cargadas de significado, en los silencios compartidos que dicen más que 1000 palabras, en la comprensión intuitiva. Demet, como actriz consumada, está acostumbrada a interpretar emociones complejas, a leer entre líneas, a descifrar los subtextos más profundos de un personaje o de una situación. Es altamente probable que ella sintiera esa misma necesidad imperiosa de una comunicación profunda y sutil en su vida personal, buscando a alguien que pudiera compartir esa capacidad innata de comprensión profunda, esa inteligencia emocional que va más allá de lo superficial. Es muy posible que en medio de la vorágine y la locura de su fama ascendente, la conexión que sentían, ese entendimiento mutuo y esa chispa especial, se viera, en cierta medida, eclipsada o difuminada por las exigencias externas, por las presiones abrumadoras de las expectativas de los fans, por el constante y penetrante ojo público que lo analizaba todo. Y lo que Demet nos cuenta ahora con una honestidad conmovedora, es esa perspectiva más íntima, esa búsqueda interna y personal de algo más genuino y duradero. Ella quería sentir que Can la comprendía en un nivel fundamental, que la apoyaba en un nivel que iba mucho más allá de las exigencias del personaje que interpretaban o de la trama de la serie. Ella quería esa química inconfundible, esa conexión que se siente en lo más profundo del ser, esa resonancia que se construye con el tiempo, la autenticidad y la vulnerabilidad compartida.
Además, esta declaración tan sincera y personal de Demet Özdemir abre la puerta a una reflexión mucho más amplia sobre la naturaleza misma de las relaciones en el vertiginoso y a menudo ilusorio mundo del espectáculo. A menudo estas relaciones se idealizan hasta el extremo, se magnifican y se distorsionan hasta tal punto que es fácil perder de vista lo que realmente sucede entre las personas involucradas, lo que las motiva, lo que las une y lo que las separa. Lo que Demet nos muestra con su franqueza, es que incluso en medio del deslumbrante brillo del estrellato, rodeados de flashes, aplausos y el clamor de las multitudes, las aspiraciones humanas más básicas y universales siguen intactas y poderosas, la incesante búsqueda de conexión genuina, de entendimiento profundo y de afecto sincero y desinteresado. Es importante recordar también, para contextualizar aún más la situación, que la percepción pública de su relación estuvo fuertemente marcada e influenciada por su inolvidable trabajo en Erkencicus. La dinámica de sus personajes, Can y Sanem, era tan intensa, tan apasionada y tan magnética que muchos espectadores, cautivados por la magia de la ficción, deseaban fervientemente ver esa misma intensidad y esa misma conexión replicadas en la vida real. Y si bien es completamente natural y humano que los fans se enganchen emocionalmente con las parejas de ficción, que idealicen y deseen lo mejor para ellas, es absolutamente crucial y fundamental distinguir entre las fantasías de la pantalla y las complejas realidades de la vida privada. Lo que Demet está aclarando con sus palabras es precisamente esa línea divisoria, y nos muestra que sus expectativas y sus aspiraciones personales iban mucho más allá de la simple proyección de los personajes que interpretaban. Ella buscaba ante todo una conexión humana auténtica, una relación real, no una continuación artificial o una simple réplica de la historia de Sanem y Can en su vida privada. Podríamos decir, en definitiva, que Demet Özdemir buscaba en Can Yaman, más allá de la atracción mutua y la química innegable, una especie de alma gemela. No necesariamente en un sentido romántico predestinado o fatalista, sino en el sentido más profundo y significativo de alguien con quien pudiera tener una conexión auténtica y resonante, un entendimiento mutuo que la hiciera sentir plenamente comprendida, valorada y aceptada en un nivel esencial e incondicional. Ella deseaba esa chispa que va mucho más allá de la atracción superficial, esa complicidad que se construye pacientemente en la intimidad, en la honestidad y en la autenticidad compartida. En resumen, la revelación de Demet Özdemir sobre lo que realmente quería de Can Yaman apunta inequívocamente hacia una búsqueda profunda de autenticidad, de una conexión emocional genuina y de un entendimiento mutuo que trascendiera las apariencias. Ella valoraba inmensamente su carisma arrollador y su energía vibrante, pero lo que verdaderamente anhelaba era una resonancia emocional profunda, una empatía sincera y honesta que pudiera traspasar las barreras de la pantalla y las insidiosas presiones mediáticas. Buscaba una relación donde la comunicación fluyera de manera profunda y significativa, y donde existiera una conexión humana auténtica y duradera. Y esta perspectiva tan clara y personal nos recuerda, de manera conmovedora, que incluso en medio del deslumbrante y a menudo engañoso brillo del estrellato, las necesidades humanas más fundamentales y universales de conexión, comprensión y afecto genuino siguen siendo, y siempre serán, las que más importan. Bueno, y hasta aquí nuestra inmersión en esta interesante revelación. Espero que les haya parecido tan fascinante y esclarecedora como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que es importante, fundamental incluso, buscar esa conexión profunda y auténtica en las relaciones, incluso en el vertiginoso y a menudo superficial mundo del espectáculo? ¿Qué les parece la forma en que Demet ha abordado este tema tan personal con tanta madurez y honestidad? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus preguntas en la sección de comentarios, que siempre leo con muchísimo interés y aprecio. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y valioso, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que sean fanáticos de estas historias y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos y activar esa campanita para recibir todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más revelaciones y más momentos de conexión. Un abrazo enorme para todos.